El oficial Brad Higgins creía que era dueño de las calles de Chicago. Pensaba que su placa era un escudo que le permitía hacer lo que quisiera a quien quisiera. Así que cuando vio a una mujer negra con un abrigo que él decidió que no podía permitirse, no se limitó a insultarla. Le puso las manos encima. Le arrancó la chaqueta de la espalda delante de un restaurante abarrotado riéndose, mientras le ponía las esposas. Pero Brad cometió un error fatal. Esa mujer no era solo una clienta. Era la jueza federal Jessica Ross, jefa del Grupo de Trabajo Anticorrupción, y lo estaba investigando específicamente a él. Y ella no quería solo una disculpa. Quería su placa, su pensión y su libertad. La lluvia en Chicago era implacable aquella noche de viernes, golpeando las ventanas panorámicas del Gilded Lily, una de las steakhouses más exclusivas de la ciudad. Dentro el ambiente era cálido con olor a caoba envejecida, trufas y colonia cara. Jessica Ross estaba sentada sola en una mesa de la esquina bebiendo agua con gas. A sus 42 años, Jessica tenía una clase de gracia silenciosa y aterradora. Llevaba una blusa color crema hecha a medida, y colgada en el respaldo de su silla estaba su posesión más preciada, un blazer estructurado de edición limitada de un diseñador italiano, valorado en más de $3,000. No era solo una prenda. Era un regalo de su difunto padre, un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel apartamento estrecho en el South Side. Estaba cansada. Su agenda en el Tribunal Federal había sido brutal. Durante los últimos 6 meses, había liderado la Operación Casa de Cristal, una investigación encubierta sobre la División de Narcóticos de la Comisaría 24. El expediente sobre su escritorio era grueso, lleno de pruebas, extorsiones, pruebas sembradas y perfiles raciales. El nombre en la parte superior de esa lista, el oficial Brad Higgins. Jessica intentaba relajarse, pero la paz duró poco. Las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron de golpe y entraron 3 agentes uniformados. El maître, un hombre nervioso llamado Pierre, se apresuró a acercarse, pero el agente que iba al frente lo apartó con un gesto y una mueca. Era él, el oficial Brad Higgins. Era un hombre enorme de cuello grueso y rostro enrojecido, con unos ojos que recorrían la sala como un depredador buscando una gacela herida. No estaba allí por una llamada. El Gilded Lily ofrecía un 50% de descuento a las fuerzas del orden, una cortesía que Higgins abusaba sin pudor. Sus ojos pasaron por encima de los empresarios ricos con traje por los turistas y se clavaron directamente en Jessica. Ella vio el reconocimiento no de su identidad, sino de su tipo. Para Higgins era una anomalía una mujer negra sentada sola en un restaurante de 5 estrellas vestida con ropa que él seguramente asumía que no podía pagar. Le dio un codazo a su compañero, el oficial Miller, y le susurró algo. Miller soltó una risita nerviosa, pero Higgins no sonrió. Empezó a caminar hacia su mesa. Jessica dio un sorbo a su agua con el pulso estable. Reconoció esa forma de andar, el pavoneo de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias en su vida. «Disculpe», dijo Higgins con una voz tan potente que silenció las mesas cercanas. No preguntó, exigió. Jessica alzó la vista impasible. «¿Puedo ayudarle, agente? Hemos recibido informes de que se está usando una tarjeta de crédito robada en la zona». Higgins mintió. Era una mentira perezosa, una que probablemente había usado cientos de veces. «Estamos verificando identificaciones». Jessica miró alrededor. «¿Está revisando la identificación de todos o solo la mía?» El restaurante quedó en silencio. Cesó el tintineo de los cubiertos. Higgins se inclinó hacia ella apoyando sus manos gruesas sobre el mantel blanco impecable, dejando una mancha. «No se ponga listilla conmigo, señora». Coincide con la descripción. «¿Qué descripción es esa?», preguntó Jessica con calma. «Una mujer cenando». El rostro de Higgins se ensombreció. No estaba acostumbrado a que le respondieran. Una mujer con mercancía de alta gama comprada con fondos robados. «¿Ese abrigo?», señaló con la barbilla el blazer en la silla. «Bonita chaqueta. Ese laurón. Gucci. Debió costar una fortuna. Enséñeme el recibo».
No estoy obligada a mostrarle el recibo de mi ropa, dijo Jessica bajando una octava su voz, volviéndose más fría. Y está interrumpiendo mi cena. A menos que tenga una orden o causa probable, le sugiero que se retire. Higgins se rió un ladrido áspero. La causa probable es lo que yo diga que es. Creo que esa chaqueta todavía tiene la etiqueta de seguridad. Creo que la robó y entró corriendo aquí para esconderse. Está cometiendo un error, advirtió Jessica. No levantó la voz. No le hacía falta. Un error muy caro. El único error, gruñó Higgins, es que usted crea que pertenece a un lugar como este. La tensión en la sala era tan espesa que casi asfixiaba. Pierre Lemaitre rondaba cerca con expresión aterrada. Agente, por favor. La señora Ross es clienta habitual. Cállate, Pierre, espetó Higgins sin mirarlo. Clavó la mirada en Jessica. ¡Levántese! Jessica permaneció sentada. No. Higgins chasqueó de rabia. En un movimiento brusco se lanzó hacia adelante. No le agarró el brazo. Agarró el blazer colgado en la silla. Pero Jessica, reaccionando por instinto, estiró la mano para sujetar su propiedad. «¡Quite las manos!», gritó Higgins. Tiró de la chaqueta con toda su fuerza. «¡Rip!». El sonido fue nauseabundamente fuerte en el restaurante enmudecido. El delicado forro de seda y la lana de alta calidad de la costura del hombro se desgarraron. Higgins dio un traspié hacia atrás, sosteniendo la chaqueta arruinada con un trozo de la manga colgando. La gente soltó un grito ahogado. Una mujer en la mesa de al lado se tapó la boca. Jessica se levantó despacio. Su rostro era de piedra, pero sus ojos ardían. Miró la prenda destrozada en la mano de Higgins, un regalo de su padre fallecido. Y luego miró a la gente. «Acaba de destruir propiedad personal», declaró Jessica. «Eso es un ilícito civil. Y como está actuando bajo apariencia de autoridad, es una violación de derechos civiles». «Acabo de confiscar evidencia», gritó Higgins, intentando cubrir su metida de pata con agresividad. Arrojó la chaqueta rota al suelo sobre el piso sucio del restaurante y la pisoteó. Y ahora queda arrestada por resistirse a un agente y por robo. ¿Robo de qué?, preguntó Jessica dando un paso hacia él. No la intimidaba su tamaño. Medía 1,70, pero en ese momento parecía medir 3 metros. ¿De esta chaqueta?, balbuceó Higgins dándose cuenta de que no tenía ninguna prueba. «Dese la vuelta manos detrás de la espalda». «Le estoy advirtiendo», dijo Jessica proyectando la voz hasta el fondo del salón, donde la gente ya grababa con sus teléfonos. «Oficial Bradley Higgins, placa número 492. En este momento está violando la cuarta enmienda. Si me toca, añadirá agresión y lesiones a su lista de delitos». «He dicho que se dé la vuelta», rugió Higgins. La agarró del hombro y la giró con brusquedad. Jessica no se resistió físicamente. Sabía que eso le daría la excusa perfecta para usar el taser o algo peor. Dejó que le retorciera los brazos a la espalda. Le puso las esposas apretadas, demasiado apretadas. El metal le mordió las muñecas. «Le está haciendo daño», gritó un cliente, un hombre con traje. «No ha hecho nada. Retroceda o el siguiente será usted». Miller, el compañero de Higgins, gritó a la multitud con la mano cerca de la pistola. Higgins empujó a Jessica hacia la puerta, haciéndola tropezar con los tacones. Al pasar junto a la mesa, Jessica miró la chaqueta en el suelo pisoteada y destrozada. «Recójala», le dijo Jessica a Miller. «¿Qué parpadeó Miller?» «Recójala», ordenó ella. «Eso es evidencia». Miller, dudando y percibiendo cómo el ambiente se volvía hostil, se agachó y levantó el blazer arruinado. Higgins empujó a Jessica hacia la lluvia. El agua fría empapó al instante su blusa de seda. Le presionó el rostro contra el metal helado del capó del coche patrulla. «Ya no tan elegante, ¿verdad?», le susurró Higgins al oído con el aliento oliendo a café rancio y cebolla. «Voy a registrarla como Jane Doe. La dejaré 48 horas en el calabozo con las yonkis. Para cuando consiga un abogado me estará rogando que la deje ir». Jessica giró la cabeza, la lluvia resbalando por su nariz. «Oficial Higgins», dijo suavemente. «No necesito un abogado».
Higgins se rió mientras la arrojaba al asiento trasero. Todo el mundo necesita un abogado, cariño. No respondió Jessica cuando la puerta se cerró de golpe. Yo soy la ley. El calabozo de la comisaría 24 olía a lejía y desesperación. Era viernes por la noche, así que estaba lleno. 2 mujeres discutían en una esquina, una chica joven lloraba sentada en un banco, y una mujer sin hogar dormía en el suelo. Jessica Ross se sentó en el banco de acero frío, la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo. Estaba empapada. La blusa mojada por la lluvia se volvía translúcida y se le pegaba a la piel. Tenía frío, pero el fuego que llevaba dentro la mantenía en pie. Le habían quitado el teléfono. Le habían quitado el bolso. Higgins se había negado a permitirle hacer una llamada, alegando que los teléfonos no funcionaban, una táctica clásica para desorientar a los detenidos. La había registrado como Jane Doe, negándose a mirar la identificación que ella intentó mostrar. Quería quebrarla. Quería que gritara, llorara y suplicara. Jessica no hizo nada de eso. Se sentó en silencio observando. Vio cómo los agentes procesaban a la gente. Notó la falta de procedimientos. Notó cómo el oficial Miller parecía culpable mirando hacia el calabozo cada pocos minutos. Pasaron 3 horas. Finalmente la pesada puerta metálica se abrió, y Higgins entró con una taza de café humeante. Se acercó a los barrotes y sonrió con desprecio. «¿Cómoda, princesa?», preguntó. Jessica lo miró. «Quiero hablar con el oficial de guardia». «¿El comandante está ocupado?», dijo Higgins dando un sorbo. «Sabes, corrí tus huellas, lo más raro. No salió nada en el sistema local. Debes de ser de fuera, o quizás seas muy buena para no dejar rastro». «Mis huellas están en la base de datos federal», dijo Jessica. «No en la base de datos local de la policía. Si hubiera hecho una verificación adecuada a través del NCIC, lo sabría». Higgins frunció el ceño. «¿Federal? ¿Qué eres, trabajadora postal?» Se rió de su propio chiste. «Algo así», respondió Jessica con sequedad. «Mire», suspiró Higgins fingiendo empatía. «Soy un tipo razonable. Usted firma una declaración admitiendo que robó la chaqueta y se resistió al arresto. Tal vez hable con el sargento. La dejamos ir con un delito menor. Paga una multa y se va a casa». «Esto se llama coerción», anotó Jessica en voz alta como si dictara a una taquígrafa. «El agente intenta obtener una confesión falsa a cambio de la liberación». Higgins golpeó los barrotes con la mano. La chica de la esquina gritó: «¿Crees que eres lista? No eres nadie. Ahora estás en mi casa. Puedo perder tu papeleo. Puedo asegurarme de que no veas a un juez hasta el martes». «¿Martes?», repitió Jessica. «Qué interesante. El martes es cuando está programado para testificar en Estados Unidos contra un caso de cartel. ¿No es así?». Higgins se quedó paralizado, los ojos entrecerrados. «¿Cómo lo sabe? Sé muchas cosas sobre usted, Bradley», dijo ella usando su nombre de pila y despojándolo del título. «Sé del tiempo extra que cobró el mes pasado mientras en realidad estaba en un casino de Indiana. Sé de las 3 denuncias por uso excesivo de la fuerza presentadas contra usted en 2023, que desaparecieron mágicamente del servidor de asuntos internos. Y sé que tiene un alijo de narcóticos incautados en el maletero de su vehículo personal, una Ford F-150 de 2021, matrícula 72 LQP. El color se le fue del rostro a Higgins. La comisaría quedó en silencio a su alrededor. Las otras mujeres del calabozo dejaron de hablar, percibiendo el cambio en el equilibrio de poder. «¿Quién eres?», susurró Higgins con la voz ligeramente temblorosa. «Ya te lo dije», dijo Jessica levantándose y acercándose a los barrotes. Ella lo miró directamente a los ojos. «Soy la mujer cuya chaqueta usted destrozó y soy la jueza federal que preside la investigación del gran jurado sobre la comisaría 24». Higgins dejó caer su taza de café. Se hizo añicos en el suelo salpicando líquido caliente sobre sus botas. No se movió. «Y ahora mismo», dijo Jessica mirando un reloj inexistente. «Mis asistentes están llamando al jefe de policía porque no he dado señales. Tiene unos 5 minutos antes de que este edificio sea rodeado por agentes federales.
Como si fuera una señal, las puertas principales de la comisaría se abrieron de golpe. El silencio que siguió al estallido de la taza de café de Higgins se rompió segundos después, con un sonido que todo policía corrupto teme: el golpe pesado y sincronizado de botas y el chirrido de neumáticos afuera. Las puertas de la comisaría 24 no solo se abrieron, fueron arrojadas de par en par por hombres y mujeres con chaquetas cortavientos, estampadas con 3 grandes letras amarillas FBI. Liderando la entrada estaba el agente especial Marcus Thorne. Thorne parecía esculpido en granito y vestía un traje que costaba más de lo que Higgins ganaba en 3 meses. No parecía un burócrata, parecía un arma. Detrás de él no venía solo un equipo táctico, sino también la fiscal federal del Distrito Norte de Illinois, Sarah Jenkins. «Nadie se mueva», rugió Thorne, su voz llenando la sala central. «Manos lejos de las armas. Aléjense de los terminales». La comisaría estalló en caos. Los teléfonos se colgaron de golpe. Los agentes quedaron congelados a mitad de paso. Higgins, aún de pie junto al calabozo con café goteando de su bota, parecía un ciervo atrapado por los faros de un tren de carga. Miró hacia la entrada y luego de vuelta a la mujer en la celda, la mujer a la que había llamado princesa. «Agente Thorne», dijo Jessica con una voz serena que cortaba el ruido como una cuchilla. Seguía agarrando los barrotes con una postura regia pese a la ropa mojada. «Estoy aquí». La cabeza de Thorne se giró bruscamente hacia los calabozos. Cuando vio a la jueza federal Jessica Ross, una de las candidatas mencionadas para el Tribunal Supremo, encerrada en un calabozo con una mujer sin hogar y una adolescente, su rostro adquirió un tono púrpura que prometía violencia. Cruzó la sala a grandes zancadas. 2 agentes uniformados se interpusieron instintivamente. «Agentes federales», ladró Thorne. «Interfieran y estarán encadenados antes de tocar el suelo». Los agentes se apartaron de inmediato. Thorne llegó a la celda y miró a Higgins, que temblaba con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. «Llaves», exigió Thorne extendiendo la mano. Yo no sabía», balbuceó Higgins manoseando las llaves del cinturón. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron. Ella no tenía identificación. Se resistió. «Abra la maldita puerta», rugió Thorne. Higgins logró recoger las llaves y abrir la celda. El chasquido metálico resonó en la sala silenciosa. Jessica salió. No se frotó las muñecas. No se estiró. Simplemente se quedó de pie mirando hacia abajo a Higgins, que parecía encogerse a cada segundo. «Agente Thorne», dijo Jessica. «Este agente Bradley Higgins, placa número 4 Nenwani 102, me arrestó sin causa probable. Destruyó propiedad personal. Usó fuerza excesiva. Me negó mi derecho a un abogado». Hizo una pausa mirando alrededor de la comisaría e intentó coaccionar una confesión. Sarah Jenkins, la fiscal federal, dio un paso al frente. Observó los hematomas que empezaban a formarse en las muñecas de Jessica. «Jueza Ross, ¿está herida?» «Estoy bien, Sarah», respondió Jessica, «pero mi chaqueta está arruinada». «Lo añadiremos a la acusación», dijo Jenkins con frialdad. Luego se volvió hacia Higgins. «Oficial Higgins, queda usted arrestado por privación de derechos bajo apariencia de autoridad, secuestro y agresión a una funcionaria federal». «¿Funcionaria federal?», chilló Higgins. «Ella es jueza. Una jueza federal es una oficial del tribunal y una funcionaria federal», espetó Jenkins. «Y usted acaba de agredirla». Mientras 2 agentes del FBI avanzaban para esposar a Higgins, el oficial de guardia de la comisaría, el sargento Miller, sin relación con el compañero, salió corriendo de su despacho abrochándose la camisa. Un momento, gritó. «No pueden entrar aquí y arrestar a mis hombres así como así. Esta es la policía de Chicago. Tenemos jurisdicción». Jessica se giró hacia él. «La jurisdicción termina donde empieza la corrupción, sargento. Usted es actualmente objeto de una investigación federal por rico. Toda esta comisaría es una escena del crimen». «Rico», palideció el sargento. Eso es para la mafia». «Exactamente», dijo Jessica señalando los terminales. «Agente Thorne, asegure los servidores».
Quiero las grabaciones de las cámaras corporales del oficial Higgins y del oficial Miller, subidas a una nube segura de inmediato antes de que tengan oportunidad de borrarlas. Y consigan también las grabaciones del Gilded Lily. Quiero todos los ángulos. En ello respondió Thorne. Higgins ya estaba esposado el metal clavándose en sus muñecas tal como lo había hecho en las de Jessica. «Esto es un error», gritó mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Soy policía. No pueden hacerle esto a un policía. Las vidas azules importan». Jessica se acercó a él y se inclinó para susurrarle algo que solo él pudo oír. «La placa no es una corona, Bradley. Es un servicio. Lo olvidaste. Y ahora voy a asegurarme de que tengas mucho tiempo para pensar en ello». Mientras se lo llevaban, Jessica se volvió hacia la joven que aún lloraba en la celda. Agente Thorne dijo suavemente: «Consígale un abogado, uno de verdad, y una comida caliente». «Sí, su señoría». Jessica Ross salió de la comisaría flanqueada por el FBI, como una guardia pretoriana. Estaba mojada, tenía frío y estaba exhausta. Pero no había terminado. La noche apenas comenzaba. 2 horas después, la dinámica había cambiado por completo. El escenario ya no era el calabozo sucio de la comisaría 24, sino la sala de interrogatorios impecable y estéril de la oficina del FBI en Chicago. Las paredes estaban recubiertas de espuma insonorizada. La mesa era de acero cepillado, y el espejo de la pared era un cristal unidireccional. A un lado del vidrio estaba Jessica Ross. Se había duchado y se había cambiado con ropa limpia que le trajo su asistente, un traje de poder azul marino afilado que imponía respeto. Tenía la muñeca vendada donde las esposas le habían cortado la piel. A su lado estaban el agente Thorne y la fiscal federal Jenkins. Al otro lado del vidrio estaba sentado Bradley Higgins. Sin el uniforme parecía más pequeño. Le habían quitado el cinturón, la placa y el arma. Vestía un mono federal naranja 2 tallas más pequeño. Sudaba con la pierna rebotando nerviosa bajo la mesa. Frente a él no había un abogado. Había renunciado a su derecho convencido de que su representante sindical, un tipo astuto llamado Tony Ricci, entraría en cualquier momento para arreglarlo todo. «Todavía cree que el sindicato va a venir», murmuró Thorne, observando cómo Higgins se limpiaba el sudor del labio superior. «Ricci no viene», dijo Jenkins consultando su tableta. «Acabo de hablar con el presidente del sindicato policial. En cuanto les enviamos el video del restaurante, soltaron a Higgins como a una patata radiactiva. No van a pagar su defensa. Está solo». «¿Él lo sabe?», preguntó Jessica. Todavía no sonrió Thorne. «Me lo estaba guardando para el postre». Jessica observó al hombre que la había aterrorizado apenas unas horas antes. No me estaba atacando solo a mí, Marcus. La forma en que se movía, la forma en que mintió sobre la tarjeta de crédito. Era un guión. Ya lo había hecho antes. «Lo sabemos», dijo Thorne. «Desde que incautamos los registros de la comisaría, hemos encontrado 42 denuncias contra Higgins en los últimos 3 años. La mayoría se perdieron o se archivaron mal. Robo, intimidación, agresión. Apunta a turistas o a gente que cree que no va a defenderse. Les roba el dinero, los amenaza con la cárcel, y ellos le pagan para que los deje ir». «Pensó que yo era otro pago fácil», dijo Jessica apretando la mandíbula. «Eligió a la víctima equivocada», añadió Jenkins. Thorne abrió la puerta y entró en la sala de interrogatorios. Llevaba una carpeta gruesa y la dejó caer sobre la mesa de acero con un golpe seco. Higgins dio un respingo. «¿Dónde está Ricci? ¿Dónde está mi representante Thorne?», se sentó aflojándose la corbata. «Tony Ricci manda saludos». Y también dijo, y cito, «Que se fastidie ese tipo. El sindicato te ha repudiado, Brad. Vas solo». Que el rostro de Higgins se puso blanco. «No pueden hacer eso. Yo pago mis cuotas. Representan a los agentes que actúan en cumplimiento del deber. Agredir a una jueza federal y robar propiedad no entra en la descripción del puesto», dijo Thorne con calma. «Eso es conducta criminal». «No sabía que era jueza», gritó Higgins golpeando la mesa con el puño. «Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. Eso lo convierte en un accidente». «No,
Salió una voz del altavoz en la esquina. Higgins se congeló y miró al espejo. Jessica volvió a pulsar el botón del micrófono. Eso no lo convierte en un accidente, Bradley. Eso lo convierte en aplicación selectiva de la ley. Está admitiendo que solo cumple la ley cuando cree que la persona es lo bastante poderosa como para hacerle daño. Si yo hubiera sido una camarera, una enfermera o una maestra, usted se habría salido con la suya. Esa es la definición de corrupción. Thorne se inclinó hacia adelante. Esta es la situación, Brad. No estamos mirando solo una agresión. Encontramos el alijo en tu camioneta, 2 kilos de cocaína, armas no registradas y $40,000 en efectivo. Higgins dejó de respirar. Eso era evidencia. Iba a registrarlo. Algunos de esos billetes están marcados. Thorne mintió con suavidad, una táctica permitida en los interrogatorios. De un robo bancario de hace 3 años. Has estado robando a traficantes, ¿verdad? Quitándoles la mercancía y vendiéndola tú mismo. Higgins guardó silencio. El muro azul se suponía que debía protegerlo, el código no escrito. Pero en esa sala, el código no significaba nada. Te tenemos en video rompiendo la chaqueta, continuó Thorne. Tenemos a 20 testigos del restaurante. Tenemos a tu compañero el oficial Miller en la sala de al lado. Y sabes que Miller está cantando como un canario. Dice que lo obligaste a seguirte. Dice que tú eres el cabecilla. Miller es un mentiroso, gritó Higgins. Se llevaba una parte. Se llevaba el 30%. Thorne sonrió. Te tengo. Los ojos de Higgins se abrieron de par en par. Acababa de darse cuenta de lo que había dicho. Acababa de confesar que recibía una parte de los beneficios ilegales. Acabas de admitir una conspiración, dijo Thorne recostándose. Eso nos lleva a territorio rico federal. Mínimos obligatorios. Te enfrentas a 20 años, Brad. Tal vez 30. Serás un ex policía en una penitenciaría federal. ¿Sabes lo que les pasa a los policías allí dentro? Higgins empezó a sollozar. Era un sonido patético entrecortado. Por favor, tengo hijos. Tengo una hipoteca. Deberías haber pensado en eso antes de ponerme las manos encima. Dijo de nuevo la voz de Jessica por el altavoz, fría y definitiva. Thorne se puso de pie. La fiscalía está preparando la acusación. Pero la jueza Ross es una mujer justa. ¿Quieres saber una cosa? ¿Qué gimió Higgins? Lo que sea. La chaqueta, dijo Thorne. ¿Quieres saber por qué la rompiste de verdad? No era solo por el arresto. ¿Te gustó? ¿Por qué Higgins bajó la mirada hacia sus manos? Ella parecía creerse mejor que yo sentada allí mirándome como si yo fuera el servicio. Quería bajarla un escalón. Quería arruinar sus cosas bonitas. Thorne miró al espejo. Sabía que Jessica estaba escuchando. Era pura maldad, envidia y racismo envueltos en una placa. Bien, dijo Thorne recogiendo la carpeta. Lograste arruinar la chaqueta, pero fracasaste en derribarla. Lo único que hiciste fue despertar a un gigante. Thorne se dirigió a la puerta. «¡Espera!», gritó Higgins. «Puedo dar nombres. Puedo dar al capitán». El capitán sabía de las extorsiones. Él también se llevaba una parte. Puedo darlos a todos. Thorne se detuvo en la puerta con la mano en el picaporte. Miró hacia atrás al hombre desesperado. Empieza a escribir. Thorne lanzó sobre la mesa un bloc amarillo y un bolígrafo barato. Si la información es buena, quizá recomendemos 20 años en lugar de cadena perpetua. Al salir, Thorne se encontró con Jessica en el pasillo. Ella miró a través del cristal a Higgins, que escribía frenéticamente en el bloc, traicionando a todos los amigos que había tenido para salvar su propio pellejo. «Está entregando a toda la comisaría», dijo Thorne. «La operación Casa de Cristal acaba de conseguir a su testigo estrella». Jessica asintió despacio. «Bien. Arrásalo todo, Marcus. Cada placa sucia, cada caso comprometido». «¿Y tú?», preguntó Thorne. «Llevas 20 horas despierta». «Tengo una parada más», dijo Jessica ajustándose el blazer. «Tengo un video que publicar. Las imágenes del restaurante». No respondió Jessica con un destello peligroso en los ojos. «Algo mejor. Las imágenes de la cámara corporal».
El público merece ver exactamente quién está patrullando sus calles. El sol de la mañana sobre Chicago solía traer la promesa de un nuevo día. Pero para la comisaría 24 y el oficial Bradley Higgins, trajo un ajuste de cuentas que incineraría sus reputaciones antes del desayuno. Comenzó a las 8:00 en punto en las escalinatas del edificio federal Dirksen. Jessica Ross se situó ante una falange de micrófonos que parecía un bosque robótico. Estaba impecable con un traje gris pizarra. Su serenidad contrastaba con el frenesí del cuerpo de prensa. A su derecha estaba el reverendo Marcus Clay, un destacado líder de derechos civiles. A su izquierda, el agente especial del FBI a cargo Marcus Thorne. Ayer comenzó Jessica con la voz amplificada por la plaza y transmitida en directo a millones de hogares por CNN, Fox News y MSNBC. Fui agredida no por un criminal escondido en un callejón, sino por un agente de la ley, dentro de un restaurante de 5 estrellas. Fui perfilada, manoseada y arrestada porque no encajaba en la percepción del oficial Bradley Higgins sobre quién pertenece a un espacio de lujo. Hizo una pausa dejando que el silencio se extendiera. El oficial Higgins creyó que podía silenciarme registrándome como Jane Doe. Creyó que al quitarme el nombre me quitaría el poder. Se equivocó. Hoy no hablo solo por mí. Estoy haciendo pública la evidencia que habla por cada ciudadano que alguna vez ha sido silenciado. A su señal, una enorme pantalla LED instalada detrás de ella cobró vida. No era el metraje granulado y de baja calidad al que la gente estaba acostumbrada en las noticias. Era una grabación de cámara corporal en alta definición nítida, como el cristal incautada directamente del servidor de la comisaría por el equipo del agente Thorne, antes de que pudiera ser borrada. El mundo observó en un silencio horrorizado. Vieron la vista desde el pecho de Higgins mientras avanzaba hacia el Gilded Lily. Vieron cómo ignoraba al maître. Vieron a Jessica sentada tranquilamente bebiendo agua. Luego llegó el audio claro captando el desprecio en la voz de Higgins. No se ponga lista conmigo, señora. Coincide con la descripción. El video mostró la violencia del acto. Arremetida repentina, el sonido nauseabundo de la tela. Al desgarrarse como si se rompiera un hueso el jadeo de los clientes del restaurante. La imagen del blazer arruinado en el suelo pisoteado por la bota embarrada de Higgins. Pero el clavo en el ataúd fue el audio del buffer, los 30 segundos de grabación que se captan antes de que el agente active manualmente el botón de silencio, una función que Higgins había olvidado con arrogancia. Mientras empujaba el rostro de Jessica contra el capó frío del coche patrulla bajo la lluvia, el mundo lo oyó susurrar. Ya no tan elegante, ¿verdad? Voy a registrarla como Jane Doe. Para cuando consiga un abogado me estará rogando. El clip terminó. La pantalla se apagó. Por un momento la plaza quedó en silencio. Luego estalló el clamor. A las 9:00 AM, Internet prácticamente se había roto. La etiqueta Judge Ross era tendencia número 1 a nivel mundial, superando al Super Bowl y a los Oscar juntos. Ni Fire Higgins y Kumas de Blue Wall Falls le seguían de cerca. En TikTok, abogados reaccionaban al video explicando las ilegalidades en tiempo real. Eso es una violación de la Cuarta Enmienda, gritaba un analista legal a su teléfono. Eso es agresión. Eso es secuestro. Ni siquiera le leyó sus derechos, Miranda. En X, antes Twitter, la reacción fue visceral. Los foros de Blue Lives Matter, normalmente rápidos en defender a los agentes, quedaron en silencio. El video era indefendible. Incluso los comentaristas más férreamente pro-policía tuiteaban que Higgins era un elemento descontrolado que debía ser procesado. La casa de moda de lujo, Valentino, creadora del blazer roto, emitió un comunicado que se volvió viral al instante. Diseñamos nuestra ropa para empoderar a las mujeres, no para ser símbolos de opresión. Apoyamos a la jueza Ross. Enviaremos una chaqueta de reemplazo y donaremos $1 millón al Fondo de Asistencia Legal de Chicago en su nombre. Pero la tormenta digital no era nada comparada con la física. A las 10:00 AM, un mar de personas rodeaba la comisaría 24. No era un motín, era un bloqueo.
Miles de ciudadanos negros, blancos, asiáticos, hispanos estaban hombro con hombro. No lanzaban piedras. Alzaban trozos de tela desgarrada, un gesto simbólico de solidaridad. Dentro de la comisaría el ambiente era apocalíptico. Los teléfonos no dejaban de sonar. Las máquinas de fax escupían amenazas de muerte y cartas furiosas. Los agentes que no habían sido arrestados en la redada inicial se apiñaban en sus escritorios aterrados de mirar por las ventanas. El capitán de la comisaría, un hombre llamado Ali, que había mirado hacia otro lado durante años, estaba empapando de sudor su camisa en su despacho. La puerta se abrió de golpe. El agente Thorne entró con una patada. «Capitán Ali», dijo Thorne, flanqueado por dos alguaciles. «Tiene derecho a guardar silencio, aunque sinceramente Higgins ya ha hablado lo suficiente por los dos». Ali fue sacado por la puerta principal, con la cabeza gacha, recibido por un rugido de la multitud, que hizo temblar los cristales de las ventanas de la comisaría. Mientras tanto, Bradley Higgins estaba sentado en una celda de aislamiento en el Centro Federal de Detención. No tenía teléfono, no tenía televisión, pero podía oír. Oía los cánticos lejanos de las calles. Oía a los guardias riéndose de él. Un guardia pasó y deslizó una bandeja de comida pastosa por la ranura. «Disfrútala, Brad», dijo con una mueca el guardia a un hombre al que Higgins había llamado lento en el pasado. «Es la mejor comida que vas a probar. Por cierto, mi esposa vio el video. Dice que espera que te pudras». Higgins se hizo un ovillo en la litera. Empezaba a darse cuenta de que no solo había arruinado su carrera, se había convertido en el hombre más odiado de Estados Unidos. Como los cargos eran federales, la comparecencia debía celebrarse de inmediato. El sistema no se detiene los fines de semana cuando los delitos son tan graves. El Tribunal Federal, normalmente vacío los sábados, una tumba de mármol y pasillos resonantes. Ese día era una fortaleza. Alguaciles federales con rifles automáticos flanqueaban las escalinatas. La galería de prensa de la sala 402 estaba llena hasta los topes con público adicional, siguiendo la audiencia en pantallas en el vestíbulo. Higgins fue conducido por los túneles subterráneos. Vestía un mono naranja que le colgaba del cuerpo. Las esposas estaban encadenadas a su cintura. Miró alrededor de la sala, los ojos saltándole nerviosos. Vio los rostros del público, algunos enfadados, otros llorando, otros mirándolo con fría curiosidad. Se sentó en la mesa de la defensa junto a su abogado de oficio, un joven abogado sobrecargado de trabajo llamado David Chen. Chen parecía no haber dormido en 3 días. «¿Dónde está el juez?», susurró Higgins con la voz quebrada. «¿Quién es?». «Es el juez Sterling. Es duro pero justo». Chen barajó sus papeles con nerviosismo. Sterling se recusó. «Conflicto de intereses. Juega al golf con el jefe de policía. El juez Harrison está con gripe. El juez Miller está de vacaciones». «Entonces, ¿quién?», preguntó Higgins con el pánico creciendo en el pecho. «¿Quién queda?». «Es un turno de emergencia», dijo Chen, evitando mirarlo. «Es complicado». Todos en pie, bramó el alguacil con una voz que retumbó como un trueno. La puerta detrás del estrado se abrió. La sala contuvo la respiración. Higgins se puso de pie, alisándose el mono, esperando parecer respetuoso. Esperaba a un anciano. Esperaba a un desconocido. En su lugar vio una pesadilla. Subiendo los escalones hacia el estrado con las togas negras, fluyendo como las alas de un ángel vengador, estaba Jessica Ross. No miró al público. No miró a las cámaras. Caminó directamente hasta la silla alta de cuero, se sentó y ajustó el micrófono. Su rostro era una máscara de neutralidad aterradora. A Higgins le fallaron las rodillas. Se dejó caer en la silla, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. No jadeó. «No, no, no. No puede ser. Ella es la víctima. Esto es ilegal». «Se abre la sesión», dijo Jessica. Su voz era calmada, autoritaria y completamente desprovista de emoción. «Estados Unidos contra Bradley Higgins, caso número 25, CR 892. David Chen se puso de pie de un salto. «Su señoría, la defensa solicita la recusación inmediata. Usted es la parte denunciante en este asunto. Es la víctima de la presunta agresión.
Conforme al título 28 del Código de los Estados Unidos, sección 455, debe apartarse de cualquier procedimiento en el que su imparcialidad pueda razonablemente ser cuestionada. Un murmullo recorrió la sala. Incluso los fiscales parecían incómodos. Era un argumento válido. Una víctima no puede juzgar a su agresor. Era una regla básica del derecho. Jessica miró por encima de las gafas de lectura a Chen. No parpadeó. Abogado, dijo con una voz que cortó el ruido. Está citando la norma general. Sin embargo, está ignorando la regla de necesidad bajo las disposiciones judiciales de emergencia del Distrito Norte de Illinois. Tomó un expediente. Debido a la redada masiva del FBI actualmente en curso en la Comisaría 24, que ha implicado a varios miembros del Poder Judicial local, en un esquema de sobornos vinculado a la comisaría de su cliente, y debido a la recusación del juez presidente Sterling, y a la indisponibilidad de los restantes jueces del artículo 13, soy la única jueza federal del distrito actualmente disponible para presidir esta comparecencia de emergencia. Se inclinó hacia adelante. La ley exige que un acusado sea presentado ante un juez dentro de las 24 horas, a menos que quiera que su cliente permanezca en una celda hasta el lunes por la mañana. Sin una audiencia de fianza, yo resolveré esta moción. Me recusaré del juicio, me recusaré de la sentencia. Pero a efectos de la determinación de fianza de hoy, de si este hombre camina libre o permanece en una jaula, yo soy la jueza. Hizo una pausa clavando los ojos en Higgins. Desea renunciar a su derecho a una comparecencia rápida y esperar a otro juez, señor Chen. Podría tardar días. Chen miró a Higgins. Higgins miró a Jessica. Vio el fuego frío en sus ojos. Sabía que si esperaba se quedaría en una celda con las mismas personas a las que había arrestado. Estaba atrapado. Procederemos, su señoría, balbuceó Chen. Muy bien, dijo Jessica. Abrió el dossier. El gobierno solicita la detención preventiva, señor fiscal. El fiscal federal adjunto se puso de pie. Su señoría, el acusado es un peligro para la comunidad. Ha sido captado en video agrediendo a una funcionaria federal. Además, durante el registro de su vehículo, los agentes recuperaron una bolsa de huida que contenía $40,000 en efectivo, un teléfono desechable y un pasaporte a nombre de Robert Vane. Higgins se quedó helado. No sabía que habían encontrado el pasaporte. El gobierno sostiene que existe un riesgo extremo de fuga, concluyó el fiscal. Jessica dirigió la mirada hacia Higgins. Se sintió como un peso físico aplastándolo. Señor Higgins, dijo, usted comparece ante mí acusado de delitos que golpean el corazón mismo de nuestra democracia. Llevaba una placa que representa la confianza pública y la utilizó como un arma de intimidación. No quise hacerlo. Soltó Higgins ignorando la mano de su abogado sobre su brazo. Solo estaba haciendo mi trabajo. Usted se resistió. Silencio. La voz de Jessica chasqueó como un látigo y el micrófono chirrió por la realimentación. Hablará cuando yo le diga que hable, ordenó. Usted afirma que hacía su trabajo. ¿Era su trabajo arrancar la ropa de la espalda de una mujer? ¿Era su trabajo fabricar pruebas de una tarjeta de crédito robada? ¿Era su trabajo desactivar el audio de su cámara corporal para ocultar sus burlas? Higgins se encogió. Este tribunal considera que la evidencia en su contra es abrumadora. Continuó Jessica escribiendo en la hoja del expediente. El hallazgo del pasaporte indica una preparación premeditada para la fuga. El dinero en efectivo indica ganancias de actividades ilícitas. Levantó la vista. Su expresión se suavizó en algo parecido a la compasión, pero más cortante. Usted intentó arrebatarme la libertad, señor Higgins. Intentó meterme en una jaula para darme una lección sobre mi lugar en este mundo. Quiso que me sintiera impotente. Golpeó el mazo. Banks se deniega la fianza. El acusado queda bajo custodia de los alguaciles federales de inmediato. Será mantenido en aislamiento por su propia protección, ya que imagino que no es popular entre la población general. Su señoría, por favor, gritó Higgins con lágrimas corriéndole por el rostro. Tengo hijos. No puedo ir a prisión, soy policía. Era policía, lo corrigió Jessica.
Ahora es el recluso 89402. Y ya que le gusta tanto revisar identificaciones, le sugiero que se acostumbre a mostrar la suya a los guardias cada vez que quiera comer, dormir o respirar. Se volvió hacia el alguacil. Llévenselo. 2 alguaciles avanzaron. No le brindaron la cortesía profesional que suele reservarse a las fuerzas del orden. Lo agarraron con fuerza por los brazos. Higgins se resistió. Sus botas chirriaron sobre el suelo pulido. «¡No pueden hacerme esto!», gritó mientras lo arrastraban hacia la puerta lateral. «Soy Bradley Higgins. Yo dirijo esta ciudad, Jessica». Lo observó marcharse impasible. Ya no susurró. Cuando la pesada puerta se cerró de golpe tras él, apagando sus gritos, la sala estalló no en vítores, sino en un aplauso bajo y retumbante. Comenzó desde el fondo, desde las víctimas, y se propagó hacia el frente. Jessica no sonrió. No reconoció el aplauso. Simplemente reunió sus archivos, se puso de pie y salió por donde había entrado. El video se había vuelto viral. Las protestas habían bloqueado la calle y el rey corrupto de la comisaría 24 estaba encadenado, pero Jessica sabía que la guerra no había terminado. Aquello era solo la primera batalla. Al regresar a sus despachos, sacó el teléfono y llamó al agente Thorne. «Está bajo custodia», dijo. «Ahora vamos a por el resto». Habían pasado 6 meses desde la noche en el Gilded Lily. Las estaciones habían cambiado de la lluvia helada del otoño de Chicago al verde naciente de la primavera. Pero para Bradley Higgins, el tiempo se había detenido. Había pasado 180 días en aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano. Era por su propia protección. El alcaide decía que los expolicías no duraban mucho en la población general, y menos aquellos cuyos rostros habían aparecido en todas las pantallas de televisión del país. Llegó el día de la sentencia. La sala estaba llena. No era solo la prensa esta vez. La galería estaba repleta de víctimas de la comisaría 24, comerciantes, extorsionados adolescentes, a los que les habían plantado pruebas, y madres cuyas denuncias fueron ignoradas. Se sentaban en silencio, un mar de miradas esperando justicia. Higgins fue conducido al interior. Había perdido unos 20 kilos. Tenía la piel cetrina y el cabello ralo. La arrogancia que lo impulsó aquella noche en el restaurante había desaparecido, reemplazada por una expresión hueca y atormentada. Avanzó con grilletes. El tintinear de las cadenas evocaba las que él mismo había colocado a Jessica. Como Jessica se había recusado del juicio para evitar una apelación, la sentencia recayó en el juez presidente William Sterling. Sterling era un jurista de la vieja escuela, un hombre que creía que la ley era sagrada. Miró a Higgins con un desprecio apenas disimulado. Higgins se había declarado culpable. Fue un movimiento estratégico para evitar la cadena perpetua, pero su cooperación entregar a su capitán, a su sargento y a otros 3 agentes solo le consiguió una reducción mínima. Los cargos ricos se mantuvieron. La privación de derechos civiles se mantuvo. El tráfico de drogas se mantuvo. ¿Desea el acusado hacer una declaración?, preguntó el juez Sterling. Higgins se levantó con las piernas temblándole. Se acercó al micrófono. No miró a la galería. No miró a Jessica sentada en la primera fila con un blazer nuevo, afilado, blindado y negro. «Y yo solo quiero decir que lo siento», murmuró Higgins. «Me dejé llevar por la cultura. Solo hacía lo que todos hacían. No quise herir a la jueza Ross. No sabía quién era». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Jessica se puso de pie. «Su señoría», dijo el fiscal, «la jueza Ross desea presentar una declaración de impacto a la víctima». «Proceda», dijo Sterling. Jessica caminó hasta el atril. No llevó notas. No las necesitaba. No se dirigió al juez, sino a Higgins. «Todavía no lo entiende Bradley», dijo con una voz que llegó hasta el fondo sin micrófono. «Acaba de decir que no sabía quién era yo, como si conocer mi título hubiera cambiado la moralidad de sus actos. Usted lamenta haber atrapado a una jueza. No está arrepentido. Usted atacó a una mujer negra». Se volvió hacia la galería señalando a las personas sentadas allí. Tampoco sabía quiénes eran ellos. No sabía que el chico al que le plantó drogas tenía una beca para Stanford que perdió por su culpa.
No sabía que el comerciante al que extorsionó estaba ahorrando para la quimioterapia de su hija. No le importó. Nos vio a todos como presas. Vio su placa como una licencia de caza. Ella volvió la mirada hacia Higgins con los ojos duros. Usted destrozó mi chaqueta. Era solo tela. Puede reemplazarse. Pero destrozó la confianza pública. Eso es mucho más difícil de reparar. Demostró que para hombres como usted, el lema de proteger y servir en realidad significa dominar y arrebatar. Hoy no se trata de mi chaqueta. Se trata de la placa que usted deshonró. No quiero su disculpa, Bradley. Quiero sus consecuencias. Jessica se sentó. La sala quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. El juez Sterling se ajustó las gafas y miró a Higgins. Señor Higgins, en mis 30 años en el estrado he visto asesinos cárteles y terroristas, pero nada me repugna más que un agente corrupto. Usted es un cáncer para la Constitución. Sterling tomó una hoja de papel. Por el primer cargo conspiración bajo Rico, lo condenó a 240 meses. Por el segundo cargo, privación de derechos bajo apariencia de autoridad, 120 meses. Por el tercer cargo, posesión con intención de distribuir, 120 meses. Higgins alzó la vista con un destello de esperanza. Tal vez las penas se cumplirían de forma concurrente. Tal vez saldría en 20 años. Estas sentencias, dijo Sterling, clavando la mirada en Higgins, se cumplirán de manera consecutiva. La sala jadeó. Usted es condenado a un total de 480 meses. Esos son 40 años, señor Higgins. Será elegible para libertad condicional cuando tenga 82 años. Que Dios tenga misericordia de su alma, porque este tribunal no la tendrá. El mazo cayó. ¡Bam! Higgins se desplomó en la silla sollozando con la cabeza entre las manos. Su abogado recogió el maletín indiferente. Los alguaciles avanzaron levantando a Higgins por los brazos. Mientras lo arrastraban hacia la puerta lateral, miró atrás por última vez. Vio a Jessica Ross erguida rodeada de las personas a las que había victimizado. La abrazaban, le estrechaban la mano, lloraban de alivio. Entonces comprendió que no había luchado contra una mujer. Había luchado contra una tormenta. Las consecuencias. Penitenciaría Federal de Ironwood. 3 semanas después, el recluso 89402B hacía fila en el área de procesamiento de Ironwood. Era una instalación de máxima seguridad. «Desnúdese», ladró el guardia. Higgins dudó. Yo antes estaba en el cuerpo. ¿No puedo tener algo de privacidad? El guardia, un joven que se parecía notablemente al novato al que Higgins había intimidado años atrás, se rió. «Ya no eres Azul 89402. Eres solo carne. Desnúdate». Higgins se desnudó. Lo rociaron con polvo desinfectante. Le entregaron un mono naranja áspero y mal ajustado del mismo tipo del que solía burlarse. Lo llevaron a su celda. Era una caja de hormigón de 1,8 por 2,4 metros. «Estás en el bloque C», dijo el guardia al abrir la puerta. «Población general». «Espera». Higgins agarró los barrotes. «El juez». La recomendación era custodia protectora. «No pueden ponerme en población general. Las bandas Los Latin Kings me matarán». El guardia se encogió de hombros. El papeleo se perdió, supongo. O quizá el sistema es lento. Ya sabes cómo es. El guardia cerró la puerta de golpe. Clan Higgins quedó de pie en el centro de la celda. Desde la oscuridad del pasillo comenzaron a escucharse voces. Silbidos. Burlas. «Oigan, es el oficial Higgins», gritó una voz desde 3 celdas más allá. «Carne fresca», gritó otra. ¿Oficial? «Te recuerdo. Le rompiste el brazo a mi hermano en 2019. Higgins retrocedió hasta la esquina aferrando su manta delgada. Estaba solo. La placa había desaparecido. El arma había desaparecido. El poder había desaparecido. Por fin estaba del otro lado del cristal. Jessica Ross salió del Tribunal Federal al cálido sol de Chicago. Se detuvo al pie de las escalinatas. El aire sabía más dulce ese día.
Jueza Ross. Ella se volvió. Era Pierre, el maître del Gilded Lily. Sostenía una caja larga y plana envuelta en cinta de seda. Pierre sonrió Jessica. «¿Qué haces aquí, la gerencia? Queríamos disculparnos de nuevo», dijo Pierre, inclinando la cabeza. «Y queríamos darle esto». Jessica abrió la caja. Dentro estaba su chaqueta. Pero no solo estaba reparada, había sido restaurada por un sastre maestro. El desgarro había desaparecido cosido con hilo invisible, pero a lo largo de la costura, el sastre había bordado una fina línea dorada. Era una técnica japonesa llamada kintsugi. Reparar lo roto con oro, hacer de la rotura parte de la historia, volver el objeto más hermoso por haber sido quebrado. Jessica pasó los dedos por la línea dorada. Era más fuerte ahora que antes. «Gracias», Pierre dijo. Se puso la chaqueta, le quedaba perfecta. Miró su reflejo en la ventanilla de un coche estacionado. Vio a una superviviente, vio a una guerrera, vio a una jueza. Su teléfono vibró. Era un mensaje del agente Thorne. «Acabamos de detener al capitán. Está hablando. Vamos a limpiar toda la ciudad». Jessica, lista para la segunda ronda, Jessica sonrió y respondió con una sola palabra: «Siempre». Ajustó el cuello, se volvió hacia el perfil de la ciudad y comenzó a caminar. Había trabajo que hacer. Esta historia no trata solo de una chaqueta o de un policía corrupto. Es un recordatorio de que el poder revela el carácter. Bradley Higgins pensó que el poder era la capacidad de aplastar a otros. Aprendió por las malas que el verdadero poder reside en la integridad, la verdad y la ley. Juzgó un libro por su portada y pagó el precio máximo. Jessica Ross nos mostró que la dignidad no es lo que llevas puesto, sino quién eres. Al final, el karma no solo llamó a la puerta de Higgins, la derribó con una orden federal. El cazador se convirtió en la presa y la justicia, aunque tardía, fue absoluta. Vaya viaje. 40 años de prisión. ¿Crees que Higgins merecía esa condena o fue demasiado dura? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó esta historia de karma masivo y justicia servida, pulsa el botón de me gusta. Ayuda mucho al canal. Y si quieres más historias como esta donde el desvalido gana y los abusadores reciben su merecido, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No querrás perderte la próxima. Gracias por ver.